Ahí nos están grabando, ahí Está. nos están grabando para el acásico. Mandan una copia al acásico. Ah, está bien. Bueno, les cuento que hoy tenemos de anfitriona Celeste, mi hija. Ah, Estaba bueno, Muchas gracias. estaba ahí, está atrás de la cabina, hoy está ella ahí en Houston. bueno, está bien. Qué hermoso día, no sé allá, pero acá está divino el domingo. Bueno, son y 5. ¿Quién quiere empezar con alguna pregunta que quedó media inconclusa, media incompleta de la vez pasada? Adrián, yo me ¿Sí? tiro ahora una pregunta porque la contesté no muy larga, pero está Sí, relacionada con cuál es la 2.2.0.1, ¿no? sí. Sería cuáles son las células y elementos que componen el cuerpo energético llamado psicología de la biología. Esa palabra psicología de la biología la traté varias veces de entender, pero me superó. Es que es, Yo bueno, puse ese esto. término, sí, ese término es exclusivamente de Severio, exclusivamente de Severio, la psicología de la biología, Ah, primer punto, está bien. exclusivamente de él. No está en ningún libro del mundo más que en los de él. Es parte de sus Ah, descubrimientos. Les está explico bien. a todos, porque es una pregunta importante, porque la psicología de la biología, hay que saberlo, es un punto importante, es todo lo que pertenece a la forma de ser, al comportamiento, a la fisiología de un cuerpo biológico, separándolo de lo que sería nuestra parte espiritual, ¿no? Está Nosotros bien. tendríamos la parte de la mente nuestra, como decía el maestro, que sería el espíritu, que vendría a ser los cuatro Bs, que son como si fueran cuatro cerebros pensantes, pero en diferentes zonas corpóreas nuestras. Son los que elaboran toda la experiencia en forma de laboratorio con el cuerpo, en los vértices de los vórtices. Y si estamos hablando de un ser humano de más de 2.500 vibratones, se le agrega su célula satélite Semana. extracorpórea, que es el tercer positivo, ¿no es cierto? Mm. Y todo este, que es el tercer positivo, que es como si fuera el extracto o lo máximo que se pueda llegar a extractar y saber de cada encarnación después de los 2.500 vibratones en adelante. Y por último, Bueno, que sería el eje principal, el rector de todo, que es el Homo, ¿no? Donde están, ahí en el Homo están concentrados, condensados, los 4.000 ceros, los cuatro onmens, que es otra célula más, terrestre, y dentro de los onmens hay cuatro diamantes con 64 facetas cada uno, pero son, o sea, si bien tienen todos una estructura similar, son todos sí, distintos. está correcto. Porque el primer diamante, por ejemplo, se va a ir usando desde la Tierra y el resto, una vez que el hombre supera la Tierra, y va al plano espacial, plano superior de existencia, superior espiritual, y de ahí continúa por todos los planos venideros próximos de la galaxia, y ahí va hasta el final del plano de la galaxia, va a terminar de usar el último de los cuatro diamantes. Por eso son todos diferentes Perfecto. y tienen diferentes planos. Y lo mismo pasa con los ceros. ¿Está bien? Bueno, o sea, resumiendo, Eh, Homo, cuatro Bs, tercer bueno, positivo, parte sí. espiritual. Y todo lo que es la Bien. psicología de la biología, el cuerpo que toma ese yo cuando baja a encarnar a la Tierra, todo ese cuerpo son las cuatro tipos de células clirosomáticas que descubrió Severio, Ah, que son la esclerosomática superior, que va a regir el razonamiento y el análisis mental a nivel individuo en la Tierra, que razone y estudie. Son las esclerosomáticas superiores, que son las que dan las superiores. virtudes,
¿Se acuerda que Juan preguntó sobre esos chicos que nacían con unas virtudes bárbaras? Bueno, yo decía que ya han Sí, cultivado sí, sus células quirosomáticas en encarnaciones anteriores, entonces traen la quirosomática de un músico, ¿no? Ya completita, porque el tipo en la vida anterior estudió toda su vida música, se esmeró, entonces encarna con un don y una facilidad musical que ese don de lo trae. Y resulta que es porque trae su célula quirosomática superior ya elaborada, súper trabajada y completa de vidas anteriores. ¿Sí? Bueno, después estaría muy en el bien. equipo de la psicología de la biología la célula quirosomática mediana. Las superiores Ya. componen Superiores, el consciente. La quirosomática mediana componen el subconsciente del ser inconsciente. humano. Sí, La quirosomática menor el inconsciente, y las microquiosomáticas, ya a nivel de los instintos puramente, es el subinconsciente, que es un plano más que agregó Severio a todos los planos de los que hablaban Freud y Jung en su época. ¿Sí? Severio le agrega el subinconsciente, que eso hasta él no existía. ¿Sí? Bueno, además de esas cuatro células quirosomáticas, a la psicología de la biología la componen millones de microorganismos que se adhieren a ella, que son los que el cúmulo capta en los planos atmosféricos, que los dejaron otros cúmulos anteriores. ¿Se acuerdan? Que nosotros decimos que los dejan un poco más evolucionados. Bueno, el que viene toma la sí, posta, el número cúmulo, toma la posta de aquel que lo dejó, baja con esos microorganismos que le van a formar los órganos y la psicología de los órganos y el comportamiento de los órganos, y elabora toda su vida y a la muerte lo va a volver a depositar en los planos atmosféricos para otro ser que venga atrás, es decir, lo devuelve a la naturaleza, pero un poquito más evolucionados por la acción de vida. ¿Sí? perfecto. Entonces, todo ese Sí, conjunto, las cuatro criosomáticas que nombré, más los microorganismos de acción corpórea, los microorganismos que se llaman, el maestro le llama de psicología corpórea o de psiquis corpórea, eh, todo eso es la psicología de la biología, ¿sí? perfecto. Que se Eso, une a la eso se materia, ¿no? Primero pregunté por los del espíritu y y después pregunté por las de la psicología de la biología, ¿sí? La del claro, está bien, espíritu. esa división no la teníamos, Claro, está bien, perfecto. cuando yo pregunto las del yo o parte espiritual, esas son el homo, los cuatro en vez y en un nombre de más de Correcto. 2500, el tercer positivo. Si es un hombre Este primitivo, es el positivo, sí. claro, si es un hombre primitivo también tiene su parte yoica, su parte de la mente, ¿no? Pero no tiene todavía desarrollado un conocimiento que supere a lo material que hay en la Tierra. Eso solamente lo va adquiriendo el Perfecto. ser humano a medida que vida tras vida va estudiando distintas cosas. Entonces el estudio lo hace elevarse de lo que es una mera experiencia biológica, ¿sí? ¿Entienden? Si nosotros encarnamos y no estudiamos nada, bueno, tenemos una flor de experiencia biológica, ¿sí? Y eso también se extracta como experiencia de vida, que todas las quirosomáticas lo van a dar, lo van a tomar, y también lo extracta como experiencia de vida, conocimiento y sabiduría de vida, el tercer positivo que se va a formar. ¿Sí? La experiencia de vida también es sabiduría. ¿Sí? Eso por algo se encarna con un determinado Perfecto. cuerpo, en un determinado lugar, con determinados padres, porque hay algo que ese ser que nace ahí tiene que aprender. ¿No? No es que, uy, le pifió el universo, mira, estoy en un ambiente que no es. No, o sea, algo de ahí tiene que aprender seguro, que el yo de él no lo sabe. ¿Mm? Por eso es que tenemos que estar conscientes de esto a la hora de juzgar o prejuzgar donde nacimos, ¿verdad? Es muy importante valorar, Sí, porque no lo sabíamos. Antes de encarnar ahí, no lo sabíamos. Teníamos que aprender eso. La dificultad que sea. ¿Entiendes?
¿Mm? Bueno, no sé si está completa la respuesta, Juan. ¿Respondí todo? Sí, completísima. Fueron dos preguntas que liquidamos bien. No hay problema. Muy Gracias por bien. la ayuda. No, al contrario, no, al contrario, gracias a usted. Adrián, quiero Sí, preguntarte algo que por ahí está relacionado con lo que acabas de decir. sí, Una es, una vez que desencarnás, te quedás en un letargo, vas a volver a encarnar, seguramente porque tendrás que cambiar algunas cosas o aprender otras, lo que sea, pero ¿quién decide que vos encarnes de vuelta o en qué momento tenés que encarnar? ¿Quién es el que decide? Es tu momento claro. ahora, baja en tal lugar. Bien, 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 muy bien. Eh, el proceso post-mortem tiene varias etapas, ¿sí? Hasta que, como dice el maestro, que a lo último, al final del proceso de elevación del yo, el yo se va a retirar con un bagaje que recogió en nuestra vida, todos los prehologramas y los hologramas reales que logró como nueva experiencia de vida, por ende, cuando empiece a retirarse, ¿no? Pasar por el primer periodo, que ahora les digo cuál es, el segundo periodo y la última etapa final, que es llegar hasta el máximo de su plano, obviamente trae un bagaje nuevo de conocimiento, porque para eso fue la encarnación en la Tierra, para adquirir más potencial luz, para adquirir más experiencia y conocimiento. Entonces, va a subir a un plano superior al que antes había encarnado, ¿verdad? Supongamos, el maestro dice que puede llegar hasta, si uno de promedio 2500 puede llegar a duplicar en una vida el potencial. O sea, alguien puede encarnar con 2500 y retirarse con 5000. O sea que el plano final, al que llegue el cúmulo, donde ya no va a dar más, porque el plano de arriba lo va a frenar por frecuencia, no lo va a dejar pasar, ¿no? Como que le dice, bueno, tu frecuencia llega hasta acá, es todo frecuencias, todas son ondas. Entonces, si todo su yo, todo su cúmulo, que está muy lindo dibujado por el Severio en el libro, todo el yo completo, llega a su plano máximo de frecuencia, es porque ya más de ahí no adquirió vibratones. Llegó hasta el plano de, por ejemplo, 7000 vibratones. No subió más porque el que sigue es 7100, 7500, 8000, son los subplanos venideros, pero el cúmulo no tiene todavía la potencia para subir. Entonces llega hasta lo que se le llama un techo, ¿no? Un techo, que también se usa en economía ese término. Entonces, en su techo, recién ahí llegó al letargo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Antes hubo por lo menos 100 o más años de elevación, donde primero tarda, porque primero hay que ver, esto le vamos a dedicar posiblemente una clase de post-mortem y todas las energías del cuerpo a la muerte y del yo, por ahí la dedicamos antes de fin de año, antes de la última en noviembre, por ahí. Yo creo que vamos a hablar de esto. Pero tiene todo un proceso de desprendimiento de lo terrenal y depende de cómo haya sido eh, tratado el cuerpo, el cadáver, después que murió, ¿no? Nosotros sabemos, por estudiar allá en Padua, hace 20 años, que si se lo pone en una bóveda o en un nicho, el cuerpo prácticamente cuando lo sueldan en esa lata, queda como dentro de una lata de sardina, totalmente sellado y al vacío. O sea, se le está retardando lo más posible la descomposición, porque para descomponerse necesita oxígeno, necesita bacterias, necesita microorganismos del aire, ¿sí? Microorganismos de la tierra, que eso sería lo ideal. Por algo, la naturaleza hace que los cadáveres se descompongan y al tiempo se deshagan. Nosotros, los seres humanos, los reyes de las macanas, por no decir otra palabra fea, porque después queda grabado, los reyes de las macanas, inventamos el ataúd
el cofre, con la soldadura, entonces le impedimos que ese cuerpo cumpla su proceso natural, como la ley de la naturaleza dictó, de descomposición pronta, y el ser humano ya en 3 4 años, ese cuerpo ya no lo retiene a la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Severio, cuando fue al cementerio de Mar del Plata, en horarios de noche, que nadie podía entrar, que tuvo que pedir permisos especiales, se lo concedieron, él veía que los muertos que estaban dentro del ataúd, en los nichos, en las bóvedas, ¿no? Soldados, estaban como atrapados, estaban realmente anclados a tierra, ¿sí? De esto ahora me acuerdo también que yo hice 2 videos de la muerte, si lo quieren ver en el canal, ¿m? 2 o 3 videos de la muerte, si lo quieren ver, está bien ilustrado y bien explicado. Pero vamos con la explicación acá en el aula. Eh, el hecho de ponerlo en ese ataúd y sellarlo hace que no se pueda descomponer, entonces el cromosoma energético y los subombés quedan agarrados a los plasmas de ese cuerpo y al resto de perisomas. ¿Se acuerda que el otro día decimos que el perisoma de los que mueren jóvenes podía frenar, ¿no es cierto?, la ida, porque todavía el perisoma une a la parte corpórea con el yo. Es la goma, el adhesivo, ¿sí? Que une esas dos energías. Parte corpórea, parte somática, sus partículas giran a favor del reloj. La yoica, Severio vio que giran a favor del reloj. Si las dos giran a favor del reloj, lo lógico es que cuando hay movimientos en física de dos partículas que giran a favor del reloj, se tendrían que repeler. Sin embargo, las veía juntas. Y al tiempo, Severio descubrió que había una tercera energía, que era la perisomática, que giraba contra reloj y unía estas dos. Entonces quiere decir que mientras el perisoma persista, mientras haya un pedazo de perisoma, porque murió joven la persona, murió antes de tiempo, del tiempo que tiene que morir, entonces eh, la energía perisomática va a terminar uniendo el yo, anclándolo al cadáver que de todo lo que resta de la parte somática. Si nosotros le impedimos la descomposición natural, entonces el yo va a quedar anclado, como dice Severio en uno de los libros, por 60, 80 años de retraso, hasta que más o menos, ¿no?, se seca el cuerpo, porque queda como disecado dentro del ataúd. Yo tuve la experiencia de ver familiares míos que estaban ahí, y después de 60 años, por más que esté cerrado, el cuerpo como que se seca, ¿no? Y ahí más o menos, si uno le da, digamos, una apertura, una ayuda de cremarlo, se pueden desprender. Pero si no, son 60 años de padecimiento del alma ahí, porque siente que se tiene que ir. Lo normal es volver al hogar, ¿no? Uno se muere y se va a ir despidiendo cada vez más de la vida en la tierra, haciendo un balance, un resumen, y cuando va a sentir que se eleva, como que la misma naturaleza lo eleva hasta su plano, entonces va a sentir que va, digamos, en una escalera de un ascenso cada vez más lindo, cada vez más agradable, cada vez más bonito. Bueno, todo eso al muerto que se lo retiene en el cementerio, se le evita. Está acá en la tierra queriendo pedir ayuda, va hasta su casa, va con los familiares, pide ayuda, pero nadie lo escucha, nadie lo escucha. Hay muertos que se lo pasan pidiendo que hagan algo por su cadáver que está ahí, reteniéndolo tantos años, y además teniendo la experiencia extracorpórea de estar visualizando y viendo las energías horribles que hay en el cementerio, porque al estar la descomposición y haber otros, hay magos negros, hay de todo ahí en los cementerios, no es el jardín botánico, les aseguro. No hay nada bonito ahí, ¿no? Yo pienso que el tren fantasma queda corto al lado de ir a un cementerio de noche y ver todo lo que hay. Es terrible, está lo peor.
Bueno, el muerto visualiza eso también, convive con eso, ¿sí? Entonces, lo terrible es conservar el cadáver. Una vez que logró desprenderse de eso, si vamos al crematorio, es lo mejor que hay. Ya vamos a explicar por qué. Porque purifica muchas energías densas y bloqueantes de la biología, de la vida en la Tierra. El fuego lo limpia. Y también, si hay un resto de perizoma, también trabaja sobre para que el perizoma ese se vaya y sea procesado antes por algunas plantas como las hiedras o algunos insectos que hay en la tierra o en el lugar donde están, que al perizoma lo van disolviendo. Si logra desprenderse, empieza toda una etapa donde todo lo que se le adhirió en la capa externa del cromosoma energético está la geológica en el medio, la antropológica intermedia, donde traemos cosas para seguir completando o actuando o estudiando de la vida anterior, y está la última, que es la atmósfera, con todos los elementos nuevos que trae, las tareas nuevas que trae para seguir evolucionando, ¿no? Y fuera de la atmósfera hay una capa más, como si fuera un reborde, que no nos llegan a entrar los programas, pero sí se adhiere todo lo que ha hecho esa persona en la subsistencia. Y esa capa final no se la saca tan fácil de encima, porque siempre vamos a lo mismo. Si esa persona cometió maldad con premeditación, ¿m? Maligna, o sea, a conciencia, lo planificó, no le importaron nada las consecuencias, movido por el odio, la maldad, la envidia, como está lleno. Bueno, todo eso no son prehologramas que en la cremación se van a ir, o cuando suba pasa como si nada. ¿Por qué no? Porque la primera fase de la muerte es el desprendimiento corpóreo, ¿sí? Una vez que se logró eliminar del cuerpo, que si lo cremamos le ahorramos todo el proceso y un montón de cosas feas, pasa a la segunda etapa, que es una especie de purgatorio que existe, ¿sí? Quien niegue, porque no digo por usted, pero sé que los hay, quien niegue la existencia de un purgatorio después de estudiar los libros grandes, los dos grandes de Severio, entonces o entendió la mitad o entendió lo que le conviene, ¿sí? Porque de todo se pasa cuenta ahí en el bajo astral, en los primeros planos de la Tierra, cuando el cúmulo empieza a retirarse, a retraer su cromosoma energético, a combinar prehologramas geométricamente entre sí, a asociarlos, ¿no? Es como que va a empezar a traer un resumen de lo que fue toda su vida y cada situación de su vida. Bueno, ahí va a estar presente, porque nadie se lo va a sacar de favor, todos los prehologramas que el tipo o la tipa grabó con maldad, con premeditación. ¿Y qué sería? No, eso sería producirle un daño a otra persona. Según el daño que haya producido a otras personas, va a ser la fuerza con que se grabó ese holograma, y además dice Severo que en la medida que va subiendo por esos planos primeros de la Tierra, antes de llegar arriba al letargo, todo esto es abajo, cuando se está yendo, repasa todo, lo bueno, lo más o menos y lo malo. El tema es que cuando hicieron maldad con premeditación o sabiendo a conciencia que estaban actuando mal, eso se ve, aparece al desnudo. Y como dice Severio, aparece sin justificativos, aparece sin abogados, ¿eh? Porque el único abogado o abogada habían sido ellos en vida, ¿no? Cuando decían, no, el cromosoma energético no agarra eso, el cromosoma energético solamente agarra lo bueno. Sí, eso lo dijo el maestro, soy testigo y soy un fiel estudiante del maestro. Pero eso es a lo último. Cuando ya purgó y se desprendió de todo lo otro. Sino, ¿qué aprendizaje tiene el alma? ¿No? Supongamos que bajamos perfecto y nos vamos perfecto. Entonces, nos comportaríamos todos de cualquier forma, sin leses, acá en la vida, porque total, nos vamos a ir todos igual,
y no va a haber ningún sufrimiento, ningún aprendizaje, nada, y en la próxima encarnación vamos a bajar de vino. ¿Saben lo que sería el mundo? Más o menos lo que es ahora. Cualquiera mataría, descuartizan, violan, agarran gente para las tratas, los gobernantes roban, dejan a la gente en la pobreza, matan gente con la salud. Ah, entonces eso es viva la pepa, lógico. En algún lado tiene que estar la ley de Dios, que conciba que, bueno, vas a tener un ratito de retraso ahí donde está ese programa de la macana que vos hiciste a conciencia, sabiéndolo, y vas a padecer unos añitos en la oscuridad, en el bajo astral. Estoy hablando de las personas que con premeditación lo hicieron, no los errores, ¿está? ¿No? Pues si no, los que les conviene empiezan a confundir. No, no, una cosa es un error. Una cosa es un chico que se porta mal y hace una travesura por instinto, por reacción. No, yo hablo del ser humano consciente que se dedicó a hacer eso. Entonces, ese paralelograma lo va a retener porque va a querer subir el cúmulo y va a empezar a los tensores y los casilleritos del cromosoma van a empezar a desprenderse de lo que no va para poder seguir subiendo y después arriba se van a pasar revistas de todos los hologramas superiores, los paralelogramas superiores, pero acá mientras tanto lo va a retener y va a estar esa alma sintiendo, viendo y padeciendo el dolor, todo el sufrimiento y todo el mal que causó. No se puede refugiar más en la biología. ¿Sí? Después de ese periodo de tiempo, que no sé, serán los años que tengan que ser, porque depende de la energía mental que tengan grabada el programa y depende de la gravedad del programa, ¿no? Y depende también de la insistencia, porque si nosotros dijimos, supongamos que nos comportamos mal hasta cierto punto. Cuando aprendimos lo de Severio, que hay un purgatorio donde te pasan revistas, donde vos vas a ver todo lo que hiciste, dijiste, no, che, yo voy a cambiar, no, pará, no quiero pasar por eso. Entonces la persona cambió. Entonces, ese paralelograma le agregó menos laminilla. Pero ¿qué pasa si la persona se caga en todo? Voy a hablar en criollo. No importa, no le importa nada. Sigue insistiendo con su accionar. Sigue mal accionando. Sigue, le agrega más laminilla. Cuanta más laminilla le agrega, más adentro del cromosoma va a tratar de meterse ese programa. En algún momento en el libro verde dice que hasta entra en la capa atmósfera del cromosoma, no solamente en el reborde, en el tapiz, ¿eh? Donde todos desearían más de uno que quedara lo que hicieron. Va a entrar a la capa atmósfera. Y ahí es más difícil, porque cuando vaya ahí al astral y venga el momento de la purga, el purgatorio, va a tardar muchos años en deshacerse de eso, y aparte conserva ese paralelograma, conserva la banda magnética con cada uno de los implicados en el hecho, es decir, con cada uno de los que damnificó. Y lo va a ver, y lo va a sentir, y va a ver el daño que causó, la tristeza, la muerte, la desesperación, la ruptura de un matrimonio, la ruptura de una familia. Bueno, ahí está, el daño moral que le hizo otra persona. Todo ahí. Hasta que la naturaleza, con algunas deidades y algunos insectos, terminen de deshacerlo y pueda seguir subiendo, pero mientras tanto, esa alma tomó, tomó el aprendizaje, la experiencia y la conciencia de lo que había causado. Si bien ese programa, cuando llega arriba, está disuelto, porque si no, no hubiera podido subir, pero sí queda el registro, el código binario, de que lo tiene que componer, lo tiene que de alguna manera enmendar. ¿Sí? Entonces, cuando llega al plano superior, que ya pasó por todo ese purgatorio, prácticamente el ser sube en ese estado, en estado puro. Pero, gracias, un minuto falta, muy bien. Pero tiene que bajar en la próxima encarnación y hacer algo constructivo al respecto de eso. No es que el karma que trae
siempre es un castigo. No, por ahí supongamos, no pongo un ejemplo, mataba cruelmente animales y en esta próxima encarnación va a sentir una atracción y un amor y una necesidad de ayudar a los animales y se va a poner un centro de rescate de animales que estén en la calle, por ejemplo. ¿Sí? Y les va a brindar amor y los va a rescatar, entonces va a revertir sobre eso que hizo mal con bellas acciones sobre lo que le hizo a los animales en la vida anterior. ¿Sí? Bueno, Empiezo ya, porque me voló el tiempo. sí, sí, está muy interesante. Sí. Me voló el tiempo, discúlpeme, me voló, me fui de plano. Escuchen, cierro esto. Cuando el ser con su cromosoma energético, en todo el periodo de ascenso, ya le dije que tarda como 100 años, y ha purificado, purgado todas sus deudas, cuando llega al plano superior, ahí es donde se refiere el maestro que el cromosoma energético solo tomó lo constructivo, ¿sí? Solo tomó lo constructivo y además se lleva esos vibradores luz para ascender ahora a un plano superior. Pero no quiere decir que los malos comportamientos adrede, la maldad ejercida y todo lo demás, de los hologramas densos que hizo la persona, o por ahí hasta magia negra, o sea, magia para el mal, para causar mal. Todo eso no lo pasó desapercibido el astral, ni la ley de Dios, ni el cromosoma se desligó así porque sí, porque ellos quieren. Si no, estaríamos cambiando las leyes de Dios. Y daría lo mismo ser un desastre en esta vida, un delincuente o lo que sea, y no ser una persona que lucha por ser una persona de bien día a día. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el aprendizaje? Entonces lo que han inventado es un cromosoma energético impune. Han inventado un cromosoma energético impune. Pero no es así. Lamento decirles que no. Porque si no, Severio no pondría cuando un ser tiene hologramas negativos, destructivos y demás, que ese ser vaya a pasar unos añitos al pantano, por ejemplo. ¿Eh? Ni hablar del extremo, que es el pozo de las sombras, donde ya ahí de tanto mal que causó, lo deshacen, reciclan la energía y el más Hummer lo reemplazan por otro SEO o por otro Homo que sea con la función que se llevaba para el universo. Eso es distinto, pero hay seres que quedan en el bajo astral, incluso en el pantano. Él habló en una conferencia que no sé por qué la han cortado a la conferencia esa parte. Cuando la pasaron la cortaron en la conferencia, donde él me acuerdo que decía que había seres, magos negros, que hasta 2000 años hacía que estaban en el pantano. Eso no sé por qué cuando pasaron el video lo cortaron. No sé, anda la censura, no sabemos qué pasa ahí. Yo cuando tengo información la doy toda, como pura como viene de Severio. Ahora, el tema es así. Cuando llega arriba, lógico, el cromosoma ya hizo todo su recuento, ya los preologramas se purgaron en el purgatorio, en el bajo astral, y entonces el ser, el cromosoma del ser, ahí solamente toma lo constructivo. Se queda como capital, para siempre, con solamente lo positivo, lo constructivo. Lo malo no lo tomó. Pero le queda en la memoria de la conciencia del alma, a ese ser, mientras está arriba en el plano, recuerda todo lo bueno y recuerda también lo que tiene que bajar a corregir. Entonces ahí hay aulas, hay celadores, hay profesores, hay maestros, donde enseñan, igual que acá, yo ya lo dije en otras conferencias, pero nada más que lo van preparando al ser. Hay gente como si fueran psicólogos astrales, hay médicos astrales, que le van hablando en ese periodo donde el ser está en sumo estado de pureza, ¿no es cierto?
donde solamente su cromosoma se quedó con lo bueno, lo positivo, pero en la memoria de su alma y de su tercer positivo tiene lo que se mandó en la encarnación anterior, es consciente, y en esta vez le dan esa junta, son juntas que hay diferentes estratos de esferas vibracionales, distintos planos, hay seres que son como si fueran celadores o no sé si decir jueces, pero sí que hacen un balance y le preparan un itinerario para bajar en la próxima vida reseteado, como si fuera de cero otra vez en ese aspecto, continuar otros, entonces en la próxima vida va a tener la oportunidad de bajar y de emprender cosas lindas, cosas buenas, cosas positivas para superar y dejar lo otro atrás sin que haya ningún castigo, sino que la situación a vivir se le va a presentar de nuevo y ahí está como él o ella actúan ante esa situación. Pero ahora trae una preinstrucción en el plano donde estuvo allá arriba ante el letargo. ¿Mm? Bueno, ¿hay más preguntas? Ya damos lugar a la otra, pues no corre el tiempo. ¿Qué No otra tengo otra pregunta? para después, así le doy lugar a otras personas. Bueno, perfecto. Había una de Rosana, no sé si me escucha Rosana. Sí, yo quería saber lo de la pregunta 7, ¿qué son los directores planetarios? Bien, cuando el creador dio forma al universo, ¿no? A los planetas, al sistema solar, al Sol y después apareció la Tierra, así como todos los astros de la galaxia, cada astro, sea un Sol, que es una estrella, sea las constelaciones, que son varias estrellas juntas, que trabajan en conjunto, en equipo, sea un planeta, sea un satélite natural, como la Luna, tienen en su interior, en la parte, digamos, donde está la fábrica del diseño de partículas, tienen un director asignado, director o directora. Depende de cómo se trate la psicología del astro, si es una psicología femenina o es una psicología masculina, en la irradiación de energía que ejerce. Entonces, ese director es el que va a estar encargado de que la función dentro de la obra, la gran obra del creador, se lleve a cabo y se lleve a cabo correctamente. Ellos son seres que son formados directamente en el plano del creador, son distintos del origen nuestro, pero con esa función y que además evolucionan. O sea, están en un periodo de X años, serán cientos de años, dentro de un planeta cumpliendo su función. Y después, una vez que ese director o directora del astro evolucionó, lo cambian por un nuevo director que viene a evolucionar con ese astro y la función de ese astro otra vez. Pero todos los seres, perdón, todos los astros tienen un director, un ser. ¿Eh? Esto, si mal no recuerdo, también lo pueden ampliar en el cuadernillo del cometa Halley y en El mundo comenzó, que es el primer libro del cuentito cosmogónico de Severino. ¿Sí? ¿Está respondido, Rosana? Genial, sí. Bueno, Después o sea que busco más. Sí. en la emisión de partículas hay una inteligencia. Hay una Ajá, inteligencia en ok. todo, ¿entiendes? Hay alguien ahí que tiene Sí. muchísimos más vibraciones que nosotros. ¿Mm? Claro. Es un súper director. Bueno, ¿quién más, por favor? Así no se nos va el tiempo. Si quiere, Betty, ponga la segunda La en la segunda, parrilla. yo voy a hablar de mi caso. Mi mamá es italiana, tenía sus cúmulos en Italia, Atraídos. como vos dijiste, atraídos en ese momento alrededor de ella, pero ella después, cuando tenía 20 años, vino acá y después, bueno, nací yo. Es Sí. la misión que yo voy a cumplir acá en estos momentos en la Tierra. ¿Es lo mismo que me hubiese tocado allá? Ujú. No sé si me entendés o la Sí, hice sí, sí, sí. rebuscar. Sí, porque supuestamente usted bajó programada para ser atraída por su mamá y nacer en Italia. Pero su mamá de repente decidió pasar a Argentina.
¿Es lo mismo Exacto. su dharma, su camino evolutivo? Sí, porque en la generalidad el alma trata de geometrías y de ecuaciones matemáticas dentro de la convivencia con los demás, que puede ser la asistencia, el amor, el estudio, el cultivo de tales cosas, que en realidad es universal. ¿Eh? La matemática es universal. Las geometrías, el idioma de las geometrías es universal, a lo mismo que la música. ¿Eh? Entonces, seguramente sí, usted, su cúmulo fue atraído allá, porque resulta que la mamá atrae, dice Severio, a los cúmulos que ella puede llegar a ser mamá y hacer encarnar en su cuerpo ya desde las primeras ovulaciones, dice Severio, ¿no? Y si le damos atención a esa lectura, las primeras ovulaciones pueden ser a los 12, 13 años, o a veces antes. Ya desde ahí Ujú. atrajo los cúmulos la mujer. Por más que quede embarazada a los 30, pero ya atrajo desde ahí. Entonces, cuando se acerca un cúmulo a la Tierra que toma todo su bagaje y todo su ropaje de la parte de la psicología de la biología y todos los microorganismos corpóreos, va a estar esperando que venga el padre con su esperma y defina cuál de todos los cúmulos van a encarnar en esa mamá. Supongamos que la señora tenía 5 cúmulos, la chica tenía 5 cúmulos. Bueno, el padre va a ser a través de la frecuencia de su subhomo, lo que es la energía espermática, el subhomo del ser que va a encarnar, hay afinidad con el padre, entonces ahí generalmente hay afinidad de potencial. ¿Sí? O sea que prácticamente los hijos que encarnan y nacen tienen la misma potencialidad que el papá, pero le va a aportar con su psicología la mamá. Su psicología es cómo somos en la subsistencia. ¿Sí? Las virtudes, la simpatía, la sociabilidad, todo lo que tiene la mujer. Por eso es lo que el padre no le da al chico y la madre sí le da. Para que pueda contactarse, realizarse y ser feliz en este mundo. ¿Sí? Pero la función a cumplir es universal. Es universal. Y más hoy en día que supongamos que bajó con X cosas para saber o estudiar. Bueno, hoy en día, como está la comunicación global, es fácil traer información de Italia, de Argentina, de Francia, de China. ¿Eh? Así que sí, sí, es universal la evolución. Y a veces Yo por ahí, preguntaba, sí, sí. no, perdón, porque viste que uno encarna con las mismas personas que ocupan diferentes roles en otra vida. Bueno, Pero pero si tal vos vez te vas, el plan, el plan movieron de arriba los piolines para que su mamá se venga para acá, porque por ahí el plan suyo estaba acá. Está muy bien diseñado. no, está bien, está bien, Son, son planos muy superiores. está bien. Es más, que se tranquila que no dejó ninguna deuda. No le va a faltar nada por hacer. No, no. Es acá. Mi evolución es, mi evolución hablando universalmente, ¿no? En nombre de todos. Sí, sí. Mi evolución es aquí ahora, here and now. Donde esté, tenemos que hacer. Y va a ser beneficioso. Y vamos a cumplir con lo que tenemos que hacer. Por ahí estaba planificado en su mapa del alma nacer acá o crecer acá. Sí, eso también puede ser. Entendí. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Otra? Volviendo al tema, volviendo Dale. al tema de la pregunta de la señora Sí, anterior, sí, con respecto a lo que se va grabando, ¿no? Que hablabas vos de estar en los estratos bajos cuando uno sí. tiene malas acciones. El tema de, por ejemplo, malos hábitos, drogadicción y ese tipo de cosas, ¿eso también? Tremendamente influye. Te voy a explicar. Ah, a Buena ver, pregunta. a ver. En los bajos planos
Sí, No es que uno va a pasar por ahí y sí o sí se va a estancar y vamos a padecer y a sufrir hasta que aprendamos con empatía todo lo que hicimos. No, el ser que está limpio o que haya logrado revertir cosas negativas, ese plano lo va a pasar, como dice Severio, como un paseo, como un cohete, ¿entienden? No es porque tengamos que pasar por el bajo astral, todos vamos a sufrir, no. El alma que viene limpia, el alma que trató de hacer lo mejor posible, el alma que trató de revertir o reparar una vez que fue consciente de sus actos, esos van a pasar como si estuvieran recorriendo un shopping, ¿entienden? Por más que haya oscuridad, siempre va a haber un ser que lo va a acompañar, ah, porque no merece el sufrimiento. ¿Para qué? ¿Para qué si no tiene nada que aprender? Ya aprendió en vida y ya revirtió en vida, ¿entiendes? mm, Pero sí hay un daño irreparable con las drogas, con la drogadicción. Ahí vamos a diferentes casos. ¿Eh? Por ejemplo, la droga más suave que hoy en día corre, que es la marihuana. Bueno, perfecto. ahí, mientras la persona fuma marihuana, y diga, no, pero yo no lo hago compulsivamente, lo hago cada tanto, cada vez que fuma marihuana, es como si se agarrara un aerosol verde, de pintura verde, y se pusiera una pintura verde en la parte del hombé mental y la parte donde tendría que entrar la lucidez de la conciencia, del hombé mental y el tercer positivo. Lo que tiene es, más que nada, la masa encefálica, la parte cerebral. Pasa un tiempo y fuma otra vez marihuana. Lo que le llaman los fumadores sociales, ¿viste? No es que yo tengo el vicio, ni lo hago porque necesito en casa, sino que cuando me reúno, salgo a bailar o salgo a donde sea, a tomar cerveza, fuma marihuana. Bueno, cada vez que está fumando, agarra ese aerosol y se tiñe toda la parte cerebral y el vórtice mental de verde. Toda esa energía que tiene la planta es un tóxico, representa un tóxico que es negativo para la evolución de la persona. Porque por más que pasen 20 años, diga, yo me fumé un porro por año me fumé. Bueno, pero cada vez que fumaste, te fuiste dando otra capa más de pintura sobre tu cerebro, que tan puro lo trajiste a la tierra, y tu vórtice mental, todo lo que Dios te dio. Y entonces, ¿qué le va a faltar a la persona? Le va a faltar lucidez y por más que piense y por más que quiera resolver problemas en la tierra, la cabeza no le va a dar. ¿Se Ah, entiende ese idioma? sí, La sí, sí, cabeza no le sí. va a dar. O sea, tiene una tremenda encrucijada, tiene un problema, sea en el estudio la persona está estudiando, sea en un trabajo, sea en un tema familiar, sea en un tema de pareja, sea en un tema con un hijo. Bueno, se le va a presentar un problema. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? Bueno, tratamos de pensar la solución, cómo podemos resolverlo y cómo podemos actuar para que eso se arregle, ¿verdad? Eso es toda una planificación que lo hace el cerebro, razonándolo con el consciente, que interviene el hombre mental, y también interviene el tercer positivo con la experiencia de todas sus encarnaciones pasadas. Entonces, de esa manera va creando e ideando un plan para resolver su problema actual de vida. Bueno, todo eso, la impregnación de la marihuana lo va impidiendo. Y cuanto más fume, lo impide cada vez más. Por más que diga, no, pero no es una adicción fuerte, no es como la cocaína, no, no. Bueno, de la cocaína no pienso hablar ahora, pero solamente voy a decir que en vez de teñirlo al cerebro y al tensor ese que va con el hombre mental, en vez de teñirlo y dar una gomosidad, una energía gomosa que impide pensar, impide resolver la vida, y uno termina siendo un superado por la vida, no puede Sí. resolver por la marihuana que se metió. Bueno, en el caso de la cocaína, eso prácticamente lo va quemando al tensor, Ah, lo va ah, deshaciendo definitivamente e irreversiblemente. Bajo ningún punto de vista. Nada. Las drogas no se admiten ni socialmente, ni me drogué un tiempo y después dejé, porque cada dosis que se dan es
empezar a dañar el campo energético. Y en el astral, yo he visto en el mar, en la playa, cuidando un balneario de noche que trabajaba, he visto seres astrales, adolescentes, que caminaban erráticos por la playa y el aspecto de las ropas y del cuerpo que tenían en astral era todo harapos, todo destruido, todo destrozado, y en la piel tenían todas úlceras. Ah, No tenían una piel energética de protección en el astral. Entonces, cualquier energía perversa, cualquier viento, cualquier entidad baja, hacía con ellos lo que quería. Y andaban erráticos. Yo vi 3 adolescentes. Y resulta que, bueno, uno los miraba y a veces trataba de ver, a ver qué hacían y demás. Andan erráticos, andan perdidos por la oscuridad, no pueden subir. Se destruyeron el cuerpo energético con las drogas. ¿Está? sí, 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 Yo, para mí, entiendo. la verdad hay que decirla, porque no, no digas eso porque se van a asustar la gente. Escúchame, son las leyes de Dios. Yo estoy acá para tratar de enunciar las leyes de Dios y que todos la pongamos en práctica lo mejor posible. Si son leyes de Dios, el purgatorio del bajo astral, ¿qué lo vamos a andar escondiendo bajo la alfombra y no decírselo a la gente porque le va a tener miedo a la muerte? Yo digo que al contrario, estás avisando cuál es la consecuencia, entonces en vida tiene posibilidad de cambiar, entonces cuando suba va a evitar gran parte de eso, Claro, ¿no es cierto? claro. El tema de las drogas, lo mismo, no, porque mucha gente dice drogas, bueno, basta a rehabilitarse, termínenla, porque hasta donde se hizo daño, más no, traten de salir adelante, que se puede, pero ya hay que decirle cero a la droga, cero. ¿Está bien? ¿Se respondió, Rosana? Perfecto, perfecto, perfecto. Y Sí, sí. hay drogadictos que quedan en el bajo astral muchos años y cuando Claro. lo vienen a rescatar sus auxiliares, si es un jovencito, allá va a tener que estar en los hospitales, que decíamos la Claro. otra vez, años, en los hospitales de rehabilitación. Lo mismo que una persona que sube con un Alzheimer galopante. Tiene que estar allá Claro. por lo menos 2 años de rehabilitación, el de Alzheimer. El drogadicto de 10 a 12 años de rehabilitación en los hospitales astrales, asistido permanente hasta que empieza a tener algo de conciencia, y ahí se va a recordar quién era él el primer día que se empezó a drogar. Desde ahí tiene que arrancar de nuevo. Ok, Bueno, bien. gracias. Pues yo te preguntaba, tenía intención de saber en el caso de mis hijas que también estaban acá en Argentina y una se fue a Irlanda y la otra se fue a Estados Unidos y tienen hijos en distintos lados, pero ya me contestaste. Piense que cuando uno está encarnado, y son chicas evolucionadas, porque yo las conozco, ya tienen su tercer positivo desarrollado, ¿no? Y tienen sus auxiliares. Entonces, donde ellas tengan que trasladarse e ir, lugar del mundo que fuera, para continuar una cierta evolución, van a ser guiadas para ir, ¿sí? Son siempre seres guiados. Así como nuestro auxiliar nos guía cada mañana, nos da una respuesta, o nos va guiando dónde tenemos que ir, dónde no, y demás, ellas fueron guiadas por su tercer positivo, por su yo más superior y por sus auxiliares a ir para allá. Si ellas cumplen un periodo X de evolución allá y de repente tienden a volver, bueno, habrán cumplido lo que tenían que hacer y era eso lo que tenía que ser y darse. Ahora, si ellas se quedan allá para toda la vida y a ustedes los visitan y viceversa, bueno, tenía que ser así para el alma de ella. Por algo es, somos guiados, siempre repito. Si no se siente, hay algo acá que no me cuaja, que no me va, con la inteligencia lo van a captar y se van a volver, como conozco mucha gente. Están donde tienen que estar y que sean felices. Bueno, ¿alguien más? Gracias. No, por favor. Perdón que Sí. vuelvo a insistir, ¿no? No, Pero no, por favor. recién vos dijiste que el drogadicto es como que algo tiene que pagar por algo que él eligió, digamos.
¿no es En cierto? realidad en realidad no es que tenga que pagar. Cometió un error, Sí, seguramente de inocente, porque por ahí le vendieron que las drogas te ponían en un estado mental óptimo, que te olvidabas de los dolores, de los traumas, los problemas de la vida acá en la Tierra, y él o ella, creyendo que eso era una especie de doping, de escape, y desconociendo las consecuencias energéticas que le pasaban en su cuerpo astral, se drogó. Pero no es que va a tener que pagar un castigo por drogarse, sino que el tipo se autodestruyó, se, está se, bien. se, se manchó y se agujereó y hasta se quemó parte de su cuerpo astral. Entonces, cuando salen del cuerpo, porque murió por ahí por X razón, sobredosis, accidente, lo mataron, lo que sea, queda fuera del cuerpo, entonces el cuerpo astral se va a manifestar como es, lleno de úlceras. No sé por qué la ropa, en vez de ser ropa, que realmente los desencarnados aparecen con la ropa que tenían cuando murieron. Los, Está bien. los jóvenes que se drogaron aparecen en harapos, como si le hubieran rasgado todas las vestimentas y peor que un croto, que un ciruja, están así. Y aparte la mente vaga, porque no entienden ni jota lo que les pasó, y la parte de la piel, lo que sería su cuerpo, ulcerado, como si le hubieran tirado un ácido, así. Ujú. Está bien. Pero No, no, yo te preguntaba digamos que porque vos lo el universo el nombraste, universo no los considera a ellos culpables conscientes, pero sí se hicieron una flor de macana en todo eso y lo tienen que llevar a rehabilitar. De hecho, de una vez que lo está rehabilitan, le dan bien. la oportunidad de encarnar de nuevo, pero se atrasan 100 años en la evolución. Sí, dígame. No, yo te preguntaba porque vos recién nombraste lo Alzheimer, como para mí son Sí, dos cosas completamente diferentes, sí. o no, no sé. No, En el caso de asocié, las personas que asocié, tienen una enfermedad. sí, sí, está bien que me dé pie para ampliar. El Alzheimer yo lo viví muy cercano en mi familia y también viví el astral de la persona que tuvo Alzheimer, después que murió 2 años. Hice la asociación Ajá. por eh, en qué forma de conciencia van los dos al astral. El drogadicto y la persona con Alzheimer, ¿sí? No llegan al otro lado en un grado de conciencia como una persona que no le pasó eso. Llegan perdidos y Ah, está bien. van a una rehabilitación. El drogadicto a nivel de todo lo que se impregnó con la marihuana o se quemó con la cocaína. Le arregla todo eso que tarda años. Y el hombre con Alzheimer le arreglan toda la parte mental, ¿no? Reponiendo los plasmas que se perdieron y demás, microorganismos, todo, y en 2 años ya está rehabilitado y está casi consciente como cuando estaba en la Tierra, del otro lado. Pero los drogadictos pasan décadas, 10, 12 años, 15. Es muy Ya difícil, entendí, gracias. no, es difícil repararlo, pero no hay que estén en un castigo porque se drogaron, sino que ellos mismos se autodestruyeron, ¿no? Es lo mismo que el otro día yo veía el video del maestro, el habla Aung San Suu 1, y el maestro decía que no era igual el grado de pena de todos los suicidas. Entonces se explicaba que el suicida, que por ahí es una persona discapacitada que no tiene bien la razón y se mató, lo hizo sin saber lo que hacía. Entonces no va a ir a un plano de bajo astral como el que fue consciente y se quitó la vida con el pensamiento de autodestruirse y hacerse mal a sí mismo y hacerle daño a los demás. Ese sí va unos cuantos años al bajo astral. Todo depende, cuando pasamos al otro lado, depende exclusivamente de cómo tengamos acá, la lucidez de la conciencia. ¿Con qué conciencia y con qué pensamiento pasamos? Eso define nuestro destino en el astral. ¿Sí? Bueno, En la 18.
Influencia de las partículas cósmicas que llegan permanentemente en las plantas, animales y seres humanos. Ah, las partículas cósmicas decían, bueno. Si cuando llegan a las plantas, así en el hábitat donde la planta está, y llegan del espacio, las que llegan del espacio en forma de lluvia, la riegan con fotones y van a determinada especie de planta y no a otra, porque corresponde a la psicología de ese astro. A cada planta la rige un astro, ¿sí? Entonces, hay plantas que las rige Venus, como por ejemplo los cítricos. A la ruda, que metaboliza energía negativa, la rige el Sol. Y así, cada especie de plantas tienen sus astros que los proveen de fotones permanentemente día y noche. Entonces, los fotones, las partículas cósmicas que riegan de energía y de sustancias energéticas a esas plantas, le dan a las plantas eh, la energía medicinal o curativa, digamos, ¿no? Que tiene que tener. Cuando uno extrae eso con una colatura o con un té, entonces toma esos fotones y van a hacer bien, por ejemplo, a las células energéticas nuestras del hígado. Entonces, según para la función que tenga esa planta, va a recibir todo el tiempo el abastecimiento del cosmos en cuanto a partículas fotónicas. Y lo mismo rige para la homeopatía, que en definitiva es tan grande la dilución que se hace de las moléculas de la planta, tan grande que queda prácticamente los fotones quedan, las partículas energéticas quedan en el frasco de la homeopatía. No hay más átomo, no hay más materia de la planta. Queda la molécula fantasmal. Y esa molécula fantasmal contiene los fotones cósmicos y por eso cuando uno toma la homeopatía le hace el efecto que tiene que tener porque es prácticamente un medicamento energético. ¿Sí? Después, hay otras partículas que reciben las plantas, pero de abajo, de la Tierra, del centro de la Tierra, de Mahumer, cuando se está produciendo los MES, el SEO, los periseos, bueno, hay algunos periseos que salen por el sur de Mahumer, suben por conductos ya establecidos en la Tierra y llegan todos al estrato vegetal y cumplen funciones, por ejemplo, en el tronco de un árbol, en la flor de la planta, en el brote o en el fruto. Depende de dónde sea la especie y depende de la calidad del periceo que surgió. O sea que la planta recibe partículas de arriba del cosmos, como ya dijimos, para sus efectos medicinales y demás, y energías propias, y también recibe energías, células codificadas o partículas de Mahumer que eran periceos que salían debajo del CO, ¿sí? Pero también hay otras energías que reciben las plantas que son los fotones que se van a corporizar, que tiene que ver con nuestra biología y que primero son y constituyen todo el mundo de los gnomos, las hadas, las sirenas Mm. y toda la jerarquía que hay de diferentes niveles evolutivos que trabajan en el ámbito vegetal. O sea que el ámbito vegetal es riquísimo en cuanto a cosas. Y Sí. otra cosa que puede recibir un árbol, que es lo más inteligente, la mente más pura e inteligente cósmica que hay, que es el hombre hepático nuestro, ¿sí? Que lo recibe por la médula, el árbol lo trae en el centro. Cuando el árbol tiene determinada edad y determinada energía y determinadas partículas ya en sí, entonces está listo ese árbol de especie evolutiva solamente, que no todos lo son, entonces ese árbol por el centro de la médula absorbe un hombre botánico y esa célula puede tener también. Me quedan 2 minutos y termino con esta respuesta y nos despedimos hasta luego. Eh, los animales captan energías que producen las plantas, o sea, partículas que producen las plantas, también como para curativo, como si fuera a solidificar sus somas y para nutrirlos a nivel naturaleza. Pero hay animales, la gran mayoría, los domésticos principalmente, que absorben energías de partículas nuestras.
que los seres humanos emitimos, ¿no? Con los comportamientos, con la forma de ser, con la forma de pensar, con la forma de movernos. El animal absorbe esas energías y ahí es donde hay un refrán popular argentino que dice, no hay prenda que no se parezca al dueño. Se refiere a que el animal a veces tiene la misma psicología que el dueño porque absorbió sus partículas, ¿eh? Absorbió sus partículas. Entonces al animal, Ah, las partículas del ser humano le proporcionan riqueza, le proporcionan más potencial, porque es superior a él, ¿sí? Bueno, y después el ser humano, esas partículas, principalmente las toma en su cúmulo, en las criosomáticas, antes de bajar, cuando está en su plano, y empiezan a tomar las criosomáticas superiores y las demás, se produce como una fermentación dentro del cúmulo, una fermentación cósmica, y ahí recibe una lluvia de energías cósmicas, y puede ser que ese ser que encarnen, los seres que encarnen, los niños, nazcan con informaciones cósmicas, partículas nuevas, que generaciones anteriores no las tuvieron. Nace, el hombre nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir, vive aunque no entiendas que de la noche nace la luz. Vive porque al nacer un fruto se pierde una flor. Vive, hay una casa, una mañana, una mujer. Vive, hay un lugar, un cielo, hay en que creer. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir. Una mañana, una mujer. Vive, hay un lugar, un cielo, hay en que creer. Vive, hay una casa, una mañana, una mujer. Vive, hay un lugar, un cielo, hay en que creer. Vive, hay una casa, una mañana.